Esa era Vamos Mujer, la canción esta esperanzadora de el trabajador de la sal diciéndole a su mujer y a su familia que iban a buscar mejoras laborales a Iquique, cuando en realidad lo que iban a ir es a la muerte directa. Claro. Eh, Killa Pasón tiene algo que otras bandas no han tenido, es que cuando vuelve la democracia, ya entrado apenas los primeros años 80 acá en Argentina, en el 83, ellos regresan y el primer recital que hacen en Latinoamérica lo hacen acá en Argentina. Eh, Aprovechando que acá ya se podía y que ellos a Chile no podían ir. Claro. Y fue como un disco bisagra porque hay otras bandas, y Yapu también, los mismos Jaiba, los Inti Limanes, empiezan a venir a tocar coqueteando un poco con el fin del pinochetismo, que en el 89 empiezan a tocar en países limítrofes de Chile, como amagando con volver, Pisándole los talones como claro, tanteando si se podía o no. Y Argentina es uno de los países elegidos para que se desarrolle todo esto. Eh, Hay un disco que en vivo en Argentina de Killa Pasón que es una belleza, que ahí escuchamos Plegaria un labrador hace un rato, que fue grabado acá, y bueno, seguramente más tarde vamos a escuchar otro más. Eh, y entonces todo lo que fueron las bandas se empezaron a unir, porque Killa Pasón hace muy buena relación también con León Gieco, empiezan a hacer muy buena relación con Mercedes Sosa, se empieza a unir el folclore latinoamericano. Que es un poco el proceso que comienza con el nuevo cancionero, ¿no? O sea, con los Silvio Rodríguez, claro, Pablo Milanés en su momento, sí, Mercedes Sosa, bueno. Sí, totalmente, que empiezan a tener colaboraciones Claro. entre todos, sí, ni hablar. Después, con algunos artistas por ahí de otro rubro, como de la bossa nova, también Gilberto Gil, se empiezan a juntar con otros folcloristas, con folcloristas de Argentina o con los mismos Silvio Rodríguez, para hacer composiciones en común y colaboraciones. Sí. Caetano Veloso tiene canciones con Mercedes Sosa, discos enteros, donde también la dictadura brasilera ellos tampoco podían tocar, se tuvieron que ir también. Claro. Entonces hubo como un gran colectivo de artistas que se unió en la desgracia. Claro. En el dolor. Y empiezan a identificar también, entiendo, como un enemigo común, ¿no? Como que se empieza a visualizar esto de que había sido el Plan Cóndor, digamos, y que no era que eran dictaduras aisladas, sino que había un mismo fin, digamos, y que la cultura en ese momento toma la punta de lanza como para visibilizar y empezar a generar, no sé, en la cultura del pueblo esta conciencia, ¿no? Totalmente. Y la cultura, porque si por ahí hacemos un raconto, el cine tuvo mucho de contestatario, la literatura bastante, pero me parece que fue la música la que tomó como la punta de lanza, como vos decís, en cuanto a oponerse efectivamente contra los gobiernos dictatoriales, más que otro arte. El teatro siempre fue muy de nicho, no fue tan masivo como la música, y me parece que ahí es donde vino la real resistencia, por decirlo de alguna manera. Sí, creo que fue fundamental también para la deslegitimación de un montón de dictaduras, ¿no? Porque empiezan a caer de a una también. Y bueno, acá en Argentina también es muy icónico el recital que se hace después de las Malvinas, ¿no? Claro. Bueno, y ahí más el rock. Por las 24 horas de Malvinas. Exacto. Bueno, ahí ya es una manipulación total, fue eso, por parte de un gobierno apelando a la sensibilidad de las personas en el medio de la guerra. Bueno, ese es un tema. Es otro tema, sí, anotado, apuntado a la producción ahí para hablar de ese festival. Se robaron todo lo que se donó, o sea, realmente fue una toma de pelo para el pueblo argentino, las 24 horas de Malvinas. Pero no de parte de los artistas, sino de la parte del gobierno que sabemos que la guerra de Malvinas fue hecha para levantar un poco de popularidad, ¿no? Claro. Para que la gente se una con un enemigo inglés en común, a costa de sacrificar jóvenes argentinos que iban al frente, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es otro tema. También podemos hablar hablando, ya que tocamos el tema de Malvinas, algo que a mí me gusta mucho, que es Pink Floyd, y sacando, ¿no? Extrapolando un poquito, como hay prácticamente un disco que está inspirado en la guerra de Malvinas, que es el último disco de Pink Floyd con Waters, que es de Final Cut, en donde tiene canciones específicamente de Malvinas, donde nombra a Thatcher, nombra a Galtieri
y los nombra tomando postura en contra de la guerra. O sea que ahí también tenés cómo Waters se pone en contra de la dictadura argentina y lo trata de borracho, de un idiota, de un demente. Me encanta. Otro tema para apuntar ahí para un próximo programa. Me parece genial. Podemos ir, hay música ahí para hablar miles de horas, así que... Bueno, entonces estábamos con Quilapayún, la vuelta a la democracia, y bueno, que se presentaron acá en Argentina. En el 83, sí. Eso, ¿qué tenés más para contarnos a partir de ese proceso? Bueno, venían para Argentina y grabaron este disco. Graban este disco en vivo, después ellos vuelven a sacar, obviamente que ellos tienen discos hasta hace relativamente poco, es una banda que sigue en actividad con muchísimos miembros nuevos porque han ido falleciendo, ya muchos de ellos cercanos a los 80 años. Ninguno, hasta donde sé, salvo Víctor Jara, ninguno víctima de la dictadura. Pero sí tienen esa característica, como son grupos corales tan amplios, se van reemplazando, muchas veces por los hijos, muchas veces por músicos nuevos. Han ido sacando música nueva y ya, obviamente, como cambió el tiempo, cambiaron las épocas, cambiaron los gobiernos, ya sin ese espíritu combativo, rebelde, sino mucho más tranquilo y más folclórico en sí mismo, más enraizado, más de las costumbres, más de un sueño colectivo, pero sin la sangre caliente de los 70. Tenemos un audio que nos acaba de llegar de un tremendo artista luthier chileno, que este es el chileno en el que pensaba yo recién cuando te decía que nos estaba escuchando un chileno, quien seguramente yo he tenido lindas charlas con Homero, estamos hablando de Homero Zambrano, que bueno, nos comparte un audio que me está costando acceder a él. Ah, lo tienen ahí, perfecto, vamos a escucharlo entonces. No se llega a reproducir. Si no, hago la vieja escuela, ¿eh? A ver. Acá, querido amigo Juanito y su amigo ahí. Increíble todo lo que estoy escuchando. No se olviden de mí. Yo, del año 73 al año 81, fui la única persona que salió a las calles, a cantar a la calle, y que levanté un tremendo movimiento para derrocar a Pinochet. Tuve 326 veces preso y eso no es poca cosa. Grande Homero. Por supuesto, Zambrano, que pensé mucho en vos cuando pensábamos en todo el proceso de lucha de los artistas chilenos. Yo creo que sería genial poder, en próximas ediciones, ¿no? Poder tener una entrevista con Homero para que él nos pueda contar. Él lo vivió en primera persona. Él es luthier de expresar en las calles la música, la resistencia, ¿no? De armarse su primera guitarra y cantar contra la dictadura. Bueno, tiene tremendas historias de ese momento. Te mando un gran abrazo, Homero, y por supuesto que nos acordamos de vos y vamos a tener una entrevista para que nos puedas contar las tremendas cosas que me has contado a mí, que lo puedas contar a la audiencia. Por otro lado, tenemos otro mensaje aquí de Gladys que dice... creo que contestando un poco la pregunta, ¿no? Hola, los que hacían frente a las dictaduras con su música, además de Quilapayún, Iliapu, Intilimani, Los Jaivas, Víctor Jara, Ángel Parra, Isabel, Tito Fernández, Homero, el callejero, así se hacía llamar, ahí que hablaba Zambrano, y acá en Argentina Piero, Mercedes, Víctor Heredia, Pedro y Pablo, Charlie, Box Day, en Brasil Raúl Seixas, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Milton Nascimento, Chico Buarque. Bueno. Pero fíjate que la lista de Argentina es más rock. Más rock, verdad, es verdad. Es más rock. Acá eso es lo que me llama mucho la atención. Claro. Por eso la distinción, ¿no? Allá la resistencia fue el folclore, lo masivo. Claro. En cambio acá fue el rock, lo masivo que se opuso. Claro. La verdad que es súper interesante tratar estas temáticas. Yo creo que, la cultura siempre ha sido fundamental en la historia. Esto que vos contabas, cómo la música empezó a sonar muy fuerte en esos tiempos, en un momento en el que también la legitimidad de los gobiernos dictatoriales caía, la masacre que había de militantes, de activistas, sindicalistas. Empezó también a socavar mucho
la esperanza de un mundo mejor, y yo creo que un poco lo que le pone música o lo que le pone sonido a todo eso son los artistas que muy comprometidamente empiezan a poner en palabras todo esto, y yo creo que en gran medida hacen o logran aportar a que esos dictaduras caigan, ¿no? Y fue como un proceso así que fueron cayendo de uno, ¿no? No solamente a que caigan, sino también a sentir un refugio y un lugar seguro para la gente. Me parece que tanto la música como el arte en general, ante la adversidad te da un espacio de seguridad y de calma y de paz. Claro. Es un espacio calentito donde todo es un horror y vos podés refugiarte ahí para estar un poquito mejor. Claro. Eso me parece que fue fundamental en esa época y en este caso hablando de la música chilena, de Quilapayún puntualmente, pero la cultura genera eso, un espacio calentito en el medio del caos. Que tanto nos hace falta en este momento también, ¿no? Hablar. Esto también tiene que ver con que en otro contexto a lo mejor no estaríamos hablando de esto que estamos hablando ahora. Es una forma de resistir a lo que sucede hoy en día. Sí. Que si bien es un gobierno maquillado de democracia, es un horror lo que estamos viviendo acá en Argentina. Y en Chile también, porque ganó Katz, es lo mismo que Milei. Ollanta era Piñera. Entonces, es también buscar eso, un espacio calentito, un refugio, un lugar donde cobijarnos un poco en el medio de tanto horror. Yo creo que esas son la gran potencialidad de la memoria, es la memoria activa, es la memoria rebelde, y no, comenzar a hablar de todas estas cosas desde lo que ya se hizo, desde la cantidad de gente que dio hasta la vida por ideas, y bueno, me parece fundamental poder traer estos artistas a que los difundamos, a que los escuchamos y que los pongamos hoy en día a seguir soñando como se soñaba y teniendo la claridad de que hoy vivimos en un momento muy difícil, pero no va a ser para siempre, y también depende de nuestra convicción y de nuestras ganas de transformarlo todo. Por lo pronto, en este espacio de La Fragua, compartiendo grandes artistas como Quilapayún. ¿Algo más que quieras comentarnos, Eva, sobre la temática que trajiste? No, podríamos ir cerrando, no sé si estamos en hora, más o menos como para manejar, con la canción del Pueblo Unido, la versión cantada en Argentina, y no sé si después querés que veamos a futuro de qué podemos hablar, en algún otro bloque, en otro mes. Perfecto, sí. Entonces, bueno, vamos a irnos con El Pueblo Unido, la versión de Quilapayún, grabada en Argentina en el 1983, y después vamos a dejar escuchar Susurro, ¿no? Susurro es un tema bien del altiplano, porque también hay otra cosa que ha identificado mucho el folclore chileno, es que al ser un país tan largo, como dice en una de las canciones Quilapayún, tienen una mixtura de sonidos, y muchas de sus bandas, por no decir casi todas de las más masivas, incorporan muchísimos instrumentos y ritmos del altiplano. Claro. Y Yapu, por ejemplo, que son de Antofagasta, los mismos Jaivas con todas sus alturas del Machu Picchu y con todos sus instrumentos de viento. Y Quilapayún tiene un disco que se llama Instrumental, que es solamente música instrumental, y ahí sacamos esta canción Susurro, y bueno, y después El Pueblo Unido, como para cerrar esta cuestión bien de los 70 resistente. Perfecto. Bueno, Seba, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Por favor, gracias por invitarme. Súper interesante todo lo que tenés para compartirnos. Entonces vamos con Susurro primero, para escuchar la versión instrumental de Quilapayún, y después nos vamos con El Pueblo Unido. Gracias.
Otra